Código Spaghetti, ¿cómo están? Yo los extrañaba mucho, no sé si ustedes me extrañaban y ahorita les traigo una de las primeras, espero que hayamos muchas recomendaciones en calzones. Estamos desde casa transmitiéndoles, los invito a mi bello hogar, transmitiéndoles sin pantalones porque ya no sé usarlos y dándoles algunas recomendaciones de cosas que pueden ver en Netflix y que corresponden un poco ahorita a las efemérides del momento. Lo que les quería recomendar el día de hoy era una serie que se llama Wormwood, una serie de 2017 dirigida por Errol Morris, un legendario documentalista, no sé si se acuerdan, fue el tipo que hizo Gates of Heaven en 1978 y que con esa película obligó a Werner Herzog a comerse un zapato, fue algo muy maravilloso. Bueno, Errol Morris, 50 años después de hacer que Herzog se comiera un zapato, hace una película, una serie para Netflix, que en verdad quiso hacer una película y competir para el Oscar, pero se alargó y se convirtió en una serie que se llama Wormwood. Y bueno, ¿por qué la traigo a colación ahorita? ¿O por qué se las quiero recomendar en una recomendación sin pantalones? Es porque hoy, 13 de abril, en 1953, es decir, esta semana, hace 67 años, empezó el proyecto MK Ultra en Estados Unidos. ¿Qué era el proyecto MK Ultra en Estados Unidos? Bueno, el proyecto de MK Ultra en Estados Unidos fue una tremenda perversión loquísima, hija, obviamente, de las locuras de la Guerra Fría. ¿Cuál fue el asunto? Bueno, el asunto fue que Estados Unidos, y en particular la CIA, vieron que en la Guerra de Corea, o se empezaron a debrayar con que en la Guerra de Corea, los rusos captaban a prisioneros de guerra estadounidenses, les metían una cierta droga, un suero de la verdad, y hacían que confesaran secretos que no confesaría nadie. Entonces es una cosa muy loca, porque los estadounidenses podían entrenar a sus soldados, podían llevar al Robocop o al Rambo más cabrón que resistiera todas las torturas del mundo, pero de todas maneras iba a acabar echando la sopa porque le iban a inyectar una cosa y pues bueno, iba a acabar confesando absolutamente todo. Entonces empezaron a loquear y como retomaron ellos todos los experimentos que habían dejado la Alemania nazi, o los alemanes nazis y los científicos nazis sobre los judíos, sobre humanos, y lo que habían dejado los japoneses desde Manchuria, que es lo que le habían aplicado a los chinos, a la población china en Manchuria, retomaron todos esos experimentos, en particular los experimentos con mescalina que los nazis administraron a prisioneros judíos en el campo de concentración de Dachau. Entonces dijeron, bueno, ¿qué tal que empezamos a experimentar con drogas conocidas por acá para ver si podemos inventar un suero de la verdad lo suficientemente poderoso para, si topamos a espías rusos, inyectárselos y sacarles toda la sopa del espionaje y todo el asunto, ¿no? Entonces empezaron a experimentar, pero la cosa es que entre 1953 y 1973, los 20 años que duró este programa, hicieron muchísimas cosas muy ilegales y en particular administraron drogas muy fuertes, como LSD en unas concentraciones muy potentes a ciudadanos americanos y a ciudadanos canadienses que no sabían que les estaban inyectando drogas, lo cual es una cosa como muy poco ética, en el vocablo popular se llama loncherear o canastear a la gente, no se vale, y menos si eres un estado ultrapoderoso que lo hace masivamente. Bueno, ¿en qué se relaciona todo esto con Wormwood? Wormwood es una película que empieza con una muerte. Un bioquímico que era un experto en armas biológicas se avienta de una ventana de un hotel en Nueva York y nadie sabe qué pasó. Años después, Errol Morris se encuentra con su hijo, el hijo de Frank Olson, de este bioquímico que se llama Eric Olson, y lo empieza a preguntar cosas sobre la muerte de su padre. Eric Olson nunca ha dejado de pensar en la muerte de su padre porque piensa que pasó algo muy extraño. De entrada, que lo primero que supo de la CIA o que le entregó la CIA sobre la muerte de su padre fue que se había caído o lanzado de una ventana. Aquí la cosa semántica es importante. Caído o lanzado. ¿Cómo se pudo haber caído de una ventana, atravesando un vidrio duro de una ventana de hotel, atravesando toda la reja, atravesando todo y cayendo así? ¿Cómo caes así? O Frank Olson se aventó por la ventana o lo lanzaron. Y esa es una idea que sigue persiguiendo a su hijo Eric Olson tantos años después, al punto en donde en los años 90 Eric Olson exhumó el cadáver de su padre para que le hicieran pruebas toxicológicas y demás. Entonces, bueno, Errol Morris empieza a entrevistar a Eric Olson, al hijo de Frank Olson, y empiezan a descubrir una serie de cosas bastante perturbadoras, cosas que no podemos saber de ninguna otra fuente, porque en el 75, cuando se descubrió todo este asunto del MK Ultra de la CIA, obviamente la CIA, como bien hacen los gringos, quemó todos los documentos, quemó todas las pruebas,
en donde había cosas muy locas, por ejemplo, experimentos para tratar de drogar a Fidel y controlarlo mentalmente, a Fidel Castro en Cuba, pues, cosas muy locas. En todo caso, empiezan a investigar todo este asunto y empiezan a encontrar ciertas cosas, por ejemplo, que una semana antes de su suicidio o que lo suicidaran, Frank Olson había ido a una cabaña en un lago remoto con sus superiores de la CIA y ahí le habían administrado, sin que él lo supiera, lo habían canasteado por primera vez con LSD. Entonces lo habían encerrado en una cabaña con varios agentes de la CIA, en donde estaban sus superiores y él, y los habían drogado a todos para ver qué tanto soltaban sopa, si estaban muy drogados, si estaban muy puestos. Entonces spikearon una botella de Cointreau y se los dieron, pues, y empezaron estos tipos a soltar la sopa, y mientras los supervisores veían qué decían y qué no decían. Poco después la sanidad de Frank Olson fue decayendo, empezó a afectar a su vida familiar. Después la CIA lo empezó a considerar como una amenaza. Tal vez se lo llevaron a Nueva York y cuando se aventó o se cayó de la ventana del hotel, estaba en un cuarto de hotel encerrado con varios agentes de la CIA. Todo esto, como pueden imaginarse, es altamente sospechoso y empieza a balconear diferentes cosas muy interesantes del experimento MKUltra a través de una visión única. Porque Errol Morris agarra todas las cosas más choteadas que se puedan imaginar de la forma del documental, agarra como las crestomatías esas que hacía TV Azteca, ¿se acuerdan? Esas bien piteras de como recreaciones en live action, con actores bastante buenos, Peter Sarsgaard, por ejemplo, ahí, pero bueno, hace recreaciones de lo que pasó por Frank Olson y también utiliza talking heads, y utiliza collage, y utiliza montajes, todos son esquemas bastante choteados de documental, pero en las manos de este experimentado documentalista, todas estas formas, todas estas fórmulas choteadas se vuelven algo verdaderamente original y maravilloso, y no nada más el documental es una preciosura cinematográfica, sino que es divertidísimo y es una locura detectivesca y psicológica sobre uno de los grandes crímenes que ha hecho Estados Unidos, los responsables de crímenes en todo el mundo, pero uno de los grandes crímenes que ha hecho Estados Unidos contra su propia población. Entonces, Wormwood está en Netflix, es una miniserie, son 6 capítulos, es una cosa interesantísima, les va a gustar mucho, y se les quería traer en esta primera recomendaciones sin pantalones o recomendaciones en calzones, para que vean ustedes en el encierro, y bueno, para que también se den cuenta que todo podría ser mucho peor, que podríamos no estar en nuestras casitas sin pantalones, sino encerrados en una cabaña en un lago horrible, repleto de agentes de la CIA maliciosos y drogados hasta el rifle por dosis de LSD que nadie debería tomar en una de las pesadillas más horribles de la era hippie. Entonces se los dejo ahí de tarea, quédense en casa, pásensela bien, no se vuelvan locos y olvídense del uso de pantalones, por ahora nuestras piernas son libres.